Muy bien, y ahora nos acercamos nuevamente a la región latinoamericana. Vamos a hablar acerca de la presión incesante de Estados Unidos contra Cuba, y para eso ya le damos la bienvenida a Salim Lamrani. Él es profesor, escritor y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bienvenido, Salim. Acá Leila y Alejandro te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. A vos, por tu tiempo con nosotros. Salim, ¿cómo estás analizando el panorama en la isla, en Cuba, a partir, de las presiones por parte de Estados Unidos que se van intensificando con el tiempo? Bueno, Cuba vive momentos muy difíciles, creo que los más difíciles desde el 59, aparte la crisis del 62, obviamente, porque nunca la presión, la agresión y la hostilidad de los Estados Unidos para con la isla han sido tan intensos, con medidas inauditas. Conviene recordar que los Estados Unidos imponen desde hace más de 6 décadas un estado de sitio económico que afecta a todas las categorías de la población cubana. El presidente Trump, durante su primera administración, a partir del 2017, ha aumentado de modo significativo las sanciones. En el espacio de 4 años del primer mandato impuso 243 medidas adicionales, medidas coercitivas unilaterales, apuntando a las 3 principales fuentes de ingresos de Cuba: la cooperación médica, las remesas y el turismo. 243 medidas, esto significa una nueva sanción cada 5 días durante 4 años. Luego llegó la administración Biden, que no hizo absolutamente nada. Conviene recordar que el último día de la administración Trump 1 colocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es una lista unilateral elaborada por el Departamento de Estado, que carece absolutamente de legitimidad. Y le doy el siguiente ejemplo para que puedan evaluar la legitimidad de esta lista. Nelson Mandela, el héroe de la lucha contra el apartheid, formó parte de esta lista hasta el 2008. O sea que durante todo su mandato como presidente de África del Sur formaba parte de la lista de los miembros de organizaciones que patrocinaban el terrorismo según los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia para Cuba de encontrarse en esta lista a partir del 2021? Porque Obama había sacado a Cuba de esta lista anteriormente. Bueno, de un día para otro, más de 100 entidades bancarias y financieras internacionales rompieron los lazos con Cuba, dificultando la posibilidad para la isla de atraer a inversionistas extranjeros. Luego la administración Biden no hizo durante sus 4 años, no hizo absolutamente nada, y luego llegó otra vez la administración Trump, que llevó la agresión, la hostilidad, el hostigamiento a niveles inauditos, simbolizados con esta medida que tomó en enero del 2026 de un bloqueo petrolero. O sea que entre diciembre y abril solo entró un solo barco petrolero equivalente al consumo para la isla de 12 días. Cuando se habla de petróleo hay que analizar cuáles son las consecuencias. El sistema eléctrico cubano depende en un 50% del combustible. Entonces esto significa hospitales paralizados. Hay actualmente cerca de 100.000 pacientes que esperan una operación, entre ellos 11.000 niños. Esto significa que los estudiantes, los alumnos, no pueden ir a la escuela por falta de transporte. Significa que el abastecimiento en agua potable se dificulta, porque eso necesita energía, obviamente. Esto significa que recoger la basura se convierte en tarea imposible, con todo lo que eso supone a nivel de epidemiológico. Y apagones, obviamente, que duran horas y horas, hasta 30 horas en algunos sectores, con todo eso, todo lo que significa para el bienestar del pueblo cubano. Obviamente son medidas unilaterales, son medidas inhumanas y son medidas absolutamente contrarias al derecho internacional público, basadas únicamente en la ley de la fuerza y
sin reacción desde mi punto de vista de la comunidad internacional, porque no se puede estrangular hacia un pueblo de esta manera. Salim, ¿qué tal? Te saluda Alejandro. Te consulto teniendo en cuenta, bueno, la historia de por lo menos las últimas 6 décadas siempre fue de muchísima tensión de Estados Unidos hacia Cuba, pero digo, ¿cuáles crees que son las motivaciones en este momento puntual de seguir profundizando y en este caso ya llevando al extremo esta asfixia económica? Bueno, Cuba es un símbolo en América Latina, obviamente. Cuba es diferente de Venezuela. En Venezuela la administración Trump lo que quería y lo que está haciendo es apoderarse del petróleo, de los recursos naturales que tiene Cuba. El recurso natural que tiene Cuba es el símbolo, es el hecho de haber logrado desafiar a la primera potencia del mundo en su propio patio trasero, desafiando las leyes de la fatalidad, del fatalismo geográfico y edificando un sistema, una sociedad alternativa con logros inauditos para una nación del tercer mundo con recursos limitados. Educación gratuita para todos, salud gratuita, acceso a la cultura, universalización del deporte y del ocio, etcétera, y sobre todo la afirmación de que es posible recobrar la soberanía sobre los recursos naturales, y esto es muy peligroso para los Estados Unidos, porque en definitiva los recursos, el proceso de nacionalizaciones que realizó Cuba a inicios de los años 60 representaban unos 800 millones de dólares. Es mucho dinero, pero poco para una economía como la de Estados Unidos. Y recuerdo que se trataba de una nacionalización, no de una confiscación. Esto significaba que Cuba estaba dispuesta a indemnizar las empresas lesionadas. Pero eso representaba un antecedente peligroso para el resto del continente, para los Estados Unidos, porque Cuba demostró que era posible desafiar a los Estados Unidos optando por un camino de desarrollo alternativo en el propio patio trasero de los Estados Unidos. El ejemplo es aún más peligroso que por el hecho de que Cuba es una pequeña isla, fue la última colonia española en conseguir su independencia, es una economía con un monoproducto, el azúcar, o sea, economía monoproductiva con un solo mercado, en la primera mitad del siglo XX, los Estados Unidos, y a pesar de todas estas dificultades objetivas, logró edificar una sociedad diferente, digamos. Y entonces esto obviamente para los Estados Unidos es un ejemplo peligroso, porque si Cuba logró hacer una reforma agraria en el 59 y apoderarse de sus recursos naturales en un contexto geopolítico tan hostil, entonces eso era peligroso para un país como México, porque México podía seguir el ejemplo de Cuba, era peligroso para Estados Unidos porque el resto de América Latina podía seguir el mismo ejemplo. Entonces, el peligro es un peligro simbólico. La autoridad que tiene Cuba no es una autoridad económica porque tiene recursos limitados, es más bien una autoridad moral, es la demostración de que ha sido posible y es posible tomar las riendas de su propio destino y desafiar las leyes del fatalismo geográfico. Esto es lo que los Estados Unidos no aceptan. Uh-huh. Salim, hace algunos días Donald Trump dijo que siente un compromiso con los cubanos que votaron por él para que sea presidente y que por eso quiere llevar adelante un cambio de régimen político en la isla. Te pregunto, ¿cómo analizás, cómo interpretás estas palabras de un presidente norteamericano que se siente de alguna forma con un mandato para gobernar también sobre Cuba? Bueno, yo creo que el presidente de los Estados Unidos debe comprender que Cuba es una entidad separada de los Estados Unidos, que Cuba es un país independiente, que Cuba es un país soberano y que el destino de Cuba depende exclusivamente de la voluntad del pueblo cubano. Y creo que no hay ningún cubano digno de ese nombre, poco importa dónde viva en Cuba, en los Estados Unidos, que pida sanciones contra su propio país y su propio pueblo. Si hay cubanos que exigen sanciones contra su propio pueblo, desde mi punto de vista, dejan de ser cubanos.
porque nadie pide un estrangulamiento contra su propia gente. Claro. Y al presidente Trump le importa poco la situación de los derechos humanos en Cuba, porque si le importara de verdad, el primer obstáculo a los derechos, al respeto de los derechos humanos de los cubanos son las sanciones económicas que asfixian a todo el pueblo, porque hay que comprender lo que significa el estado de sitio económico. Un año de sanciones equivale a 22 años de producción médica en Cuba. O sea que las necesidades, si los Estados Unidos levantara las sanciones un año, eso permitiría a Cuba, con el ahorro que haría, financiar 22 años de las necesidades médicas de todo el pueblo cubano. Hay que entender lo que cuesta las sanciones, lo que cuestan las sanciones económicas. 20 millones cada día. Esto significa 20 millones de dólares, obviamente. $15,000 al minuto. Esto es el impacto concreto de las sanciones económicas. Y las nuevas medidas de Trump que tomó hace poco dividieron por dos. Por ejemplo, el turismo bajó en un 50%, un 48% más exactamente. El turismo es la tercera fuente de ingresos del país. Las remesas disminuyeron en más del 40%, es la segunda fuente de ingresos del país. Y la cooperación médica cubana bajó en más de un 30%. Y por la presión que está imponiendo los Estados Unidos a todos los países que tienen acuerdos de cooperación médica. Les voy a dar un ejemplo. El embajador de los Estados Unidos en Cuba, repito, el embajador de los Estados Unidos en Cuba viajó a Italia, viajó a Calabria, donde hay 300 médicos cubanos, para presionar al presidente de esa región de Calabria en Italia y pedirle que rompa el contrato. No, repito, no el embajador de los Estados Unidos en Italia, el embajador de los Estados Unidos en Cuba viajó. Imagínense el nivel de agresión que esa supone, el nivel de irrespeto para viajar y exigirle al primer magistrado de una región como la de Calabria que ponga fin al contrato que tiene con los médicos cubanos, un contrato que es vital para la salud de los calabreses. Esta es la realidad de las sanciones económicas. Bien. Salim, te consulto sobre todo por el futuro cercano de Cuba, ¿cómo lo ves? Y en ese sentido, ¿qué herramientas harían falta en términos internacionales y también en general latinoamericanos, internos también, para poder salir de esta encrucijada? Digo, si existe esa opción también, por supuesto. Yo creo que lo que necesita Cuba es valor político por todos los países que tienen respeto por los principios elementales del derecho internacional. Rusia indicó el camino, mandando un buque petrolero a finales de marzo. Yo creo que los países que producen petróleo deben mandar petróleo a Cuba y desafiar esa ley del más fuerte. Colombia que tiene petróleo, debería mandar petróleo a Cuba. Brasil, que produce petróleo, que es un país poderoso, además, que tiene la capacidad de defenderse, debería mandar. La presidenta Claudia de México, que indicó que ha tenido una actitud muy decorosa con Cuba, muy decente, muy valiente, no manda petróleo todavía porque yo entiendo que su economía depende en un 80% con los Estados Unidos, entonces hay un riesgo mayor para México. Pero digo, otros países, China debería ayudar más, mandar petróleo, porque los Estados Unidos no se van a atrever a detener, a secuestrar buques petroleros de Rusia o de China. De hecho, el buque ruso entró, porque Rusia, China y otros países tienen las posibilidades de tomar medidas de represalias. Entonces hay que tener un poco de valentía, hay que estar a la altura de la valentía que tiene el pueblo de Cuba, que siempre además
ha extendido una mano fraterna a todos los pueblos necesitados, que ha siempre históricamente ayudado a los demás pueblos en América Latina, en África, en Asia, y creo que ahora le toca al mundo devolverle la ayuda que tanto recibió de Cuba, porque no podemos aceptar que se asfixie a un pueblo como el pueblo cubano. El pueblo cubano no pide un cambio político en los Estados Unidos, lo que exige es poder decidir de qué color va a pintar él mismo su propia casa, sin interferencias exteriores. Totalmente. Clarísimo, Salim, gracias por compartir tu análisis con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hasta la próxima. Escuchaban al profesor, escritor y periodista francés, especialista además de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Salim Larani.